la poesía está desde el principio, desde que nacemos. Ujú. Porque, como ya tengo yo en mi poema lengua materna, la poesía está hasta en las nanas que nos cantan, aunque sean balbuceos, pero ahí se establece una comunicación entre la madre y el bebé, que es una meta comunicación, o es un metalenguaje. Y entonces la poesía ya está ahí. Bienvenidas, personas maravillosas, personas deliciosas que nos veis desde el otro lado. Bienvenidas a una nueva Master Room. Una Master Room, siempre digo que cada Master Room es especial, pero efectivamente esta es especial porque se trata de una Master Room en la que vamos a profundizar todo lo que podamos, todo lo que el tiempo nos dé en la obra de, bueno, pues de Ana Rossetti. Es que, ¿qué decir de Ana? Ana es de la casa, Ana forma parte, es uno de los pilares de esta asociación y nos parecía que era de justicia que hiciéramos una profundización en su obra. Y además de Ana, nos va a acompañar también Carmen Medina Puerta. Como siempre hago en todas las Master Room, voy a hacer una presentación un poquito en condiciones. Yo sé que Ana es tremendamente conocida, pero por si acaso alguien al otro lado aún no la conoce, Ana Rossetti nació en San Fernando en 1950, ha desarrollado su actividad en los campos de teatro, la poesía y la narrativa. En 1993 estrenó El secreto enamorado, ópera en un acto con música de Manuel Balboa. Ha hecho versiones de los clásicos españoles para el Centro Andaluz de Teatro y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Su obra poética ha sido reconocida con los premios Gules y el Premio Internacional Rey Juan Carlos I. En narrativa ha publicado varias novelas y en 1991 obtuvo el premio La Sonrisa Vertical de Literatura Erótica. En 2003 forma el grupo Transtextuales, realizando la serie de performance Los miércoles del crimen para el Centro de Arte Moderno. Desde 1996 se dedica también a la literatura infantil. Tiene la medalla de plata de Andalucía al conjunto de su obra y el premio Meridiana que otorga el Instituto Andaluz de la Mujer en la categoría de literatura. Ana, yo no sé si tú lo sabes, pero ya te lo digo yo, que estoy contenta, no, contentísima de que hagamos esta Master Room. No, eso me lo debías haber advertido y haberlo yo preparado divinamente, pero me lo dices así, de sopetón, y a ver, ¿qué Bueno, voy a decir? Pues a ver cómo salimos adelante de esto. bien, ya sabes, porque tú y yo salimos adelante, que ya van unos cuantos, llevamos un ratito ahí saliendo adelante tú y yo, de todo lo que nos Sí, va. no, por eso, es que nadie sabe que si nos estamos viendo ahora y nos estamos escuchando ahora, qué es lo que ha pasado para que esto suceda, por eso lo digo. Efectivamente, efectivamente. Fácil, la tecnología no nos lo suele poner, pero bueno, nosotras somos de crecernos ante la dificultad. Decía que no estamos solas y que nos está acompañando, tenemos la suerte de que nos acompañe Carmen Medina Puerta, nacida en Granada en el 92, a quien también quiero presentar como se debe. Ella es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Lleida, con una tesis titulada El erotismo en la primera producción literaria de Ana Rossetti. Es graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, institución en la que también ha cursado el Máster de Estudios Literarios y Teatrales. Actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral Margarita Salas y en estos momentos se encuentra realizando una estancia internacional en la Universidad de París, Nanterre. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias, Nare. Estoy muy contenta de estar con vosotras esta tarde aquí. Y nada, espero estar a la altura de lo que nos proponéis. Bueno, yo estoy segura de que sí. Vamos, esta sí que es verdad que es la primera Master Room en la que tenemos a una especialista en la obra de la autora con la que vamos a estar charlando. Y esto nos parecía importante, ¿verdad, Ana? Sí, mira, dice que si va a estar a la altura, bueno,
Lo que te digo, Carmen, que naturalmente tú estás viendo la poesía de una manera que desde luego yo, los poemas que tú nos has escogido, hay alguno que yo no lo hubiera nombrado para nada. Entonces, tu visión es muy importante porque la visión del autor o de la autora siempre está contaminada por otras cosas, que no tiene nada que ver con la poesía en sí. Bueno, yo voy a empezar por la parte contaminada. Quiero decir, hay algún momento en la vida de todo autor o autora en la que una se contamina o bien de la poesía o la poesía te atrapa por cualquier motivo, etcétera. Y yo sé que en el caso de Ana, aunque la escritura no estaba en sus planes, sin embargo la poesía sí fue algo que apareció muy pronto. ¿Cómo fue aquello? Es que también depende mucho que llamemos la poesía. Entonces, si uno empieza a rebobinar, realmente la poesía está desde el principio, desde que nacemos. Porque, como tengo yo en mi poema Lengua Materna, la poesía está hasta en las nanas que nos cantan, aunque sean balbuceos, pero ahí se establece una comunicación entre la madre y el bebé, que es una meta comunicación, es un metalenguaje, y entonces la poesía ya está ahí. Y si tú te fijas en la importancia que ha tenido para mí los cuentos de hadas, los santorales y todo eso, ese mundo fantástico, ese mundo simbólico tiene también mucho que ver con el mundo poético. Muchas veces pues, te dicen, ¿cuál es el libro que te ha influenciado? Yo qué sé. Y uno sale del paso como puede. Yo siempre digo que es el Chiquitín primero porque fue donde aprendí a leer, pero mira, voy a enseñar este cuento. Sale entero, ¿no? El milagro de la rosa. Cuando llegó a mis manos ya me hizo escribir una obra de teatro. Con lo cual, ya es fue de estas obras que te hacen escribir. Las representé y todo en el colegio. Y luego más tarde escribí a partir de ahí una historia para Una mano de santos que se llama Más allá no hay monstruo. Con lo cual, esa preocupación por el lenguaje, primero por el prodigio que supone el transformar unos alimentos en rosas. Primero el prodigio, pero luego el lenguaje, ¿no? El lenguaje que tiene que ver a partir de que la princesa Casilda, su nombre deriva del nombre poema. Con lo cual, fíjate, si una cosa que tanto me llamó la atención cuando yo era pequeña, con 7 u 8 años, leí eso, cómo me influenció porque no ha parado de darme vuelta a la cabeza. Sí, además es el motivo principal por el que a ti se te conoce, a pesar de que has hecho un montón de cosas. Hace poco, precisamente, yo te contaba mi encuentro con Santa Casilda y te lo contaba además, acababa de descubrir que Casilda significaba poema, significaba poesía. Poema. Y cuando tú me contaste tu anécdota personal, yo dije, bueno, esto son esas cosas, esas sincronicidades Sí. de la vida, esas reverberaciones, ¿no? Que bueno, pues que son tremendamente significativas. Pero más allá de que tú te encontraras y que ya la pulsión de escribir apareciera en el colegio, el teatro sí que fue el primero de los géneros de escritura que tú manejas. Sí, porque es que también el teatro era algo que estaba muy presente en nuestras vidas. Primero en el colegio, que se representaban muchas obras en el colegio, y luego porque cuando llegué a Madrid, una de las actividades principales que tuve fue la de meterme en grupos de teatro independiente, con lo cual estuvo muy presente. Pero ten en cuenta que también hay un teatro que tiene mucha poesía. La gente cuando se dice eso solamente piensa en Lorca, y bueno, pues que piense en Lorca, pero yo creo que uno que más me llamó la atención, y sobre todo porque representé cosas de él, fue Alejandro Casona. Porque Alejandro Casona, la misma historia es como una parábola. Entonces ya está, no es porque tenga un lenguaje poético, es que es poética toda la obra en su conjunto. Luego formaste parte del grupo Metáfora, ¿no? Ahí todo el mundo trabajaba para el grupo. Sí,
es que ahora parece que ahora han descubierto la horizontalidad, pero eso ya, claro, en los grupos independientes era así. Todo el mundo, todo era inspiración colectiva. Y nuestros nombres se ponían por orden alfabético. No había ningún tipo de rango y además todo el mundo hacíamos lo que sabíamos hacer, lo que estaba en nuestras manos hacer, pero todo el mundo aportaba. Y eso, desde luego, a mí me ha ayudado mucho porque si no, yo no hubiera podido escribir tan fácilmente obras como he escrito en colaboración. Ajá. Porque, desde luego, para hacer una cosa como esa, el ego tiene que desaparecer total y radicalmente. ¿Y cuándo te dan el premio Puente Zuazo? O sea, ¿Perdona? el premio Puente Zuazo del 75, Ah, ¿a costa de qué te dan este premio? era un cuento. Es un cuento. Pero me dieron el cuento y me lo dijeron porque el cuento, bueno, es que quien estaba en el jurado era poeta, entre ellos pues Pilar Paz Pasamar. Y Ah. entonces me lo dijeron que sobre todo lo que les gustaba era porque era poesía. Ujú. Y ese fue, digamos, el primer premio así que me lo daban gente fuera Ujú. de todo, ¿no? Yo entonces estaba en el grupo Metáfora también. Claro. Una de las cosas es que cuando yo miro las cosas, o cuando leo las noticias de entonces de cómo salió tu primer poemario, etcétera, etcétera, es como si tú hubieras salido, ¿qué te digo yo? Pues como Venus sale del mar con la concha, ¿sabes lo que te digo? Así como si tú hubieras sido de repente una aparición y hubieras salido de la nada. Yo sé que no. Mira, el que se piensa la gente que uno de la noche a la mañana hace un poemario y tiene esa fortuna, yo no te digo que no pueda ser, porque todo en esta vida puede ser. De hecho, la Marsellesa se escribió en una noche, pero no es lo habitual. Lo habitual es que tú tienes que tener un dominio de algo. Incluso el que escribió la Marsellesa en una sola noche sabía lo que estaba componiendo, Mm. porque nadie tiene ciencia infusa. La cuestión es que se incendió en la sala de fiestas donde yo estaba trabajando y se incendió en una época que era Navidades, no estaba estrenada la obra, con lo cual no teníamos derecho, por cómo estaban las cosas entonces, a tener indemnización, ni tener paro, ni tener nada de nada. Y también porque era una fecha que hasta que no llegase después de Semana Santa no se iba a formar nuevos espectáculos en general, con lo cual me encontraba completamente en la calle. Y por casualidad pues vi unas bases, vi que no pedían gran número de versos y me imaginé, pues me figuré, digo, yo tengo estos versos, esa cantidad de versos por lo menos presentables para poder tantear. Y así fue. La cuestión es que yo me embarqué en esto por un motivo meramente económico, pero luego eso me rebasó, ¿no? El que de pronto yo no sabía que me iba a cambiar la vida de la manera que me cambió. Porque te la cambió del todo, de hecho, ¿no? Tú te presentas, reúnes esos textos porque no los tenías tú ahí en una carpetita, sino que eran textos que tú habías mandado a amigos. A ver, para que veas si no es Casona el que está rigiendo mi vida, en algún modo, estábamos viviendo, mis hermanos y yo, en la casa de los 7 balcones. Porque tenía 7 balcones de verdad. Entonces estábamos viviendo en la casa de los 7 balcones. Y allí, como estábamos los 4 solos, pues venían muchas amistades a pasar el rato, porque allí lo pasábamos muchísimo mejor que dando vueltas por la calle real. Y ahí pues se organizó entre nosotros una serie por así decirlo, lenguajes de comunicación completamente diferente a la convencional. Y nos mandábamos poemas mañana, noche, a cada momento, mañana, tarde y noche. También incluso, no solamente eran cartas que nos estábamos escribiendo porque nos daba el punto, sino también para ironizar o para comentar cosas que nos habían pasado o cosas de las que nos habíamos enterado, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues yo muchos de esos poemas fue los que cogí para los devaneos.
escogiendo desde luego los que tenían una, como por así decirlo, una especie de hilo conductor, bien por el campo semántico también y también por los temas. Y bueno, pues así fue y así me resultó, pero yo realmente no lo tenía concebido ni como libro ni como algo que pudiera ser publicado. Entonces tú los... Perdona, y eso es lo que tiene de bueno el lenguaje poético, que aunque la verdad la saben los destinatarios, puede tener un significado que le pueda servir a los demás, aunque no sepa realmente de qué se está cociendo detrás de todo eso. Entonces reúnes esos poemas, los montas en un poemario con un sentido que tuvieran algo que ver, lo presentas al premio, ganas el premio. Y a ti eso, pues te da como mínimo el dinerito que a ti te venía muy bien, ¿no? No, pero el dinerito fue lo que más me tardó en llegar. Me llegó ante la fama que el dinerito. Por eso, sí, por eso me apunté y todo en la Asociación de Escritores. En la ACE, aquí un poco de spam, porque fueron lo que en definitiva me solucionaron el problema. Claro. Porque como tiene un equipo legal, pues se pusieron en contacto con quienes me tenían que pagar y ya se me solucionó. Pero vamos, antes salté a las páginas del País y a otras muchas más. Bueno, aquí, Carmen, sí que te voy a pedir que por favor intervengas, porque claro, los devaneos irrumpe, de una manera absolutamente increíble en la opinión pública, por lo que supone, por lo que la gente piensa que dice devaneos. Gracias por hacerme la palabra. Un poco, bueno, a ver, ¿qué puedo iluminar? Por un lado, uno de los poemas que luego supongo que leeremos y comentaremos, que es el de repente descubro el retrato de Javier María, pues ilustra a la perfección lo que comentaba Ana sobre los códigos compartidos que tenía con sus amigos, porque bueno, ya luego lo comentará más adelante, pero la génesis de ese poema es una anécdota totalmente privada y sin, sin mayor relevancia. Cualquier persona que lea ese poema lo puede entender, pero no conoce la intrahistoria, que es todo un juego, ¿no? Y es un juego que se daba mucho entre ellos, pues el disfrazarse o el encarnar personajes que a ellos les interesaba, pues los prerrafaelitas o hacer representaciones en casa, y todos estos juegos aparecen pues, en ese poema. Y además, pues una de las cosas que ella decía y que tú también has señalado antes, la importancia de que los poemas no están concebidos como tal, sino como cartas que se intercambiaban entre ellos. Y de hecho este poema ya, si mal no recuerdo, se lo escribió a su cuñado. Claro, muchos de ellos están, en aquel tiempo no era mi cuñado, pero bueno, pero lo iba a ser. Era el novio de mi hermana, ¿no? Luego ha sido el padre de mi sobrino. Pero también tengo poemas ahí que era de un amigo mío que luego me casé con él. O sea que al final fíjate qué grado de intimidad teníamos, ¿no? En cuanto a compartir un lenguaje. Realmente sí que los devaneos de Erato es un poemario con un contenido erótico muy evidente, ¿no? Lúdico, también festivo, que tiene que ver con una etapa de la vida, que es la juventud, también con una etapa del país, que tiene que ver con la transición y los años previos a la transición, y sobre todo como una búsqueda de la belleza, de la diversión, de lo lúdico, un poco de espalda a los referentes como políticos antifranquistas que todavía pervivían y con el que este grupo, con el que Ana y sus amigos pues ya no se sentían tan representados, una manera, una vía de escape, ¿no? A través del esteticismo. Y de hecho, como ha comentado antes Ana muy bien, apareció reseñado en las páginas del País, y una de las personas que lo reseñó pues fue Francisco Brines, y eso tuvo una relevancia importantísima. Y una de las cosas que decía Brines es que hasta este momento nadie hubiera pensado que este tipo de poesía lo hubiera podido escribir una mujer, ¿no? Entonces también es que estamos en un periodo de cambio. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención de esa reseña es que dice: por ahora, no, por ejemplo, no podemos concebir una poesía de este tipo escrita por una persona transexual,
aunque quizá un día lo habrá, ¿no? Guau. Y entonces, o sea, con otras palabras, por supuesto, pero un poco como que evidentemente este poemario se convirtió en un símbolo de una ruptura Mm. a nivel tanto estético como ideológico, ¿no? El pensar que estuviera tratando ciertos temas por una autora. A mí una de las cosas que me sucedió cuando yo me enfrenté a la lectura de devaneos, yo me encontré de bruces con algo que a priori yo no conseguía entender del todo, que es este barroquismo. ¿Qué supone este estilo en el poemario y en ponerlo además en que salga a la luz, así en los 80? Mira, el barroquismo no es porque solamente sea andaluza y me guste Góngora y todo el jaleo, sino que era una manera que estábamos escribiendo y además porque nos servía muy bien para parodiar. Todo esto era a veces para satirizar algo y todos esos ropajes, que realmente esa es la función que hace el barroco. El barroco no es adornar por adornar, es porque está dándole otras posibilidades y de hecho mira cómo se la ha dado. Era claro, para nosotros era muy divertido si tú te enterabas de una cosa que estaba haciendo uno de nosotros en tal sitio, pues inmediatamente él escribió un poema hablando de un personaje que se podía muy bien identificar con esta persona, pero que no era él, y atribuirle determinadas cosas, ¿no? Oye, ya llevamos un rato hablando justo de repente descubre el retrato de Javier Marías. Por favor, coge el libro y léenoslo. Para que la gente se haga un poquito a la idea de lo que es el poema. Y si alguien no sabe cómo encontrar devaneo, que sepan que hace poco la Asociación Genealogías lo sacó con Tigres de Papel en esta edición, donde además hay una entrevista al final. Mira, tiene una cita de Diderot que ya también te está dando una manera de leerlo que es frívola, porque dice, tal vez sea una mujer un tanto coqueta, no lo sé, pero con naturalidad y sin artificio. Cuando yo era de raso y de Amelia, dupleciga de antes, boca llena de rojo tras los pálidos labios como pálidas cintas, mis dedos insistían en los nocturnos. Cuando apartaba el rostro del manchado pañuelo, mis pómulos copiaban los búcaros más blancos, porcelanas rarísimas de los raros países, y atado a mi garganta había un guardapelo. Minúsculo sepulcro, amuleto dorado de la adorada imagen desprovista. Tú no existías. Tú no existías, no, mas no por ello era menos hermoso ni por mis predicciones más amado. Mi muy querido rostro de pronto revelado, instante seductor, poema inevitable, pues en mi medallón ya hay un tesoro. Pues ahí tenemos una muestra de devaneos y cómo pasas de devaneos, porque aquí sí que hay casi un curso inmediato, a indicios vehementes, porque en indicios está devaneos también, ¿no? El indicio salido ha estado completamente enmascarado de alguna forma porque en el mismo libro estaba también devaneo. Entonces los poemas que conforman exactamente el indicio, pues no se ven, ¿no? Y los devaneos se están escribiendo, indicios, se está escribiendo de la misma manera que estoy escribiendo devocionario. A la vez estaba escribiendo los dos. Ajá. Porque ocurre que unos tenían un signo y otros otra, ¿no? Y todavía no había dado yo un salto. Todavía no se me había ocurrido. Lo que sí es verdad que yo ya era consciente que lo que estaba escribiendo eran cosas publicables y que de alguna manera ya no se lo estaba escribiendo a un interlocutor conocido, sino a un interlocutor, digamos, aleatorio de que apareciera por ahí, ¿no? Entonces eso te cambia muchísimo. Y sobre todo te cambia mira, la poesía tiene algo profético y es verdad, como termina los devaneos de Erato, dice, no me pidáis que vuelva, pues la inocencia es irrecuperable. Y es verdad.
O sea, yo ya he podido escribir de la misma manera que estaba escribiendo antes, porque ya tenía una responsabilidad. Entonces, no que te lo proponga, pero ya te sale así, ya no es de la misma manera. Y bueno, pues saco los 2 libros, porque eso es lo que me propone la editorial, y como los de Baneo se habían vendido muy bien, pero ya no se iba a reeditar más, se pidió permiso y se unió a esto, al libro de los indicios de mente, y de hecho pues vino muy bien porque realmente la distribución que tenía o que tiene Hiperión no es la que tenía la editorial Prometeo. Además, al poco tiempo la editorial Prometeo desapareció. Con lo cual tenías tus 2 libros en uno. En Sí. Indicios, lo que vemos es que tiene primero Devaneos, luego tiene otros poemas, Dioscuros, Indicios Vehementes y Sturm und Drang. ¿Cómo es Indicios Vehementes? ¿Cómo es ese otro libro que es inseparable de Devaneos? En realidad era una plaqueta y realmente está concebido como una unidad. No puede estar, o sea, está dentro de ese libro, pero porque en ese libro hay otros libros. Realmente es como una especie de antología lo que hay ahí, ¿no? Sí. Si te fijas bien cómo está construido esto, Dioscuro, pues lo hice atendiendo al diseño de la plaqueta. El primer poema es largo porque ocupaba toda una página, y los otros en par están enfrentados, tienen el mismo número de versos uno con otro para que quede bonito en la página. Sí. Y en la última página, el poema también está escrito de tal manera para que la mitad y la mitad pues se complementen. Entonces, eso fue un ejercicio que lo hago mucho cuando tengo que hacer una plaqueta o algo así. Es un ejercicio que hago que me gusta mucho porque estoy atendiendo a lo que es, bueno, claro, lo que quiero escribir, pero también cómo va a ser representado. A mí no me gusta cuando me piden cosas el mandar ahí a voleo lo que tengo, y muchas veces los poemas que mando para una antología no son representativos, pero sí son lo que mi cabeza me pide, y es que por lo menos esos poemas tengan un nexo entre sí. No hago cada uno lo más distinto posible, no me gusta. Me gusta que todo tenga un continuum y que tenga una armonía. Bueno, aprovechando un poco esto que acaba de decir Ana, ¿no? La importancia, y ella lo repite mucho y lo tiene muy presente, la importancia de que todo tenga un sentido, ¿no? De que no sea aleatorio, de que no sea arbitrario, sobre todo. Pues yo quería un poco precisar que la elección de los poemas que estamos leyendo esta tarde y que iremos comentando, para mí sí que tienen un hilo conductor, y es como la metapoesía, ¿no? Es decir, la metaescritura. En el poema que acaba de leer Ana Roset, el que acaba de leer sobre Javier María, lo que dice es, en el momento en el que se revela de una anécdota, de verla en una imagen, la imagen como del amado, eso conecta, o eso de alguna manera pone en marcha la escritura. Y entonces al final del poema acaba diciendo poema revelado, ¿no? O poema, ya el poema ya se ha escrito a partir de la contemplación del rostro. Y además me parece que este poema ilustra muy bien la poética de ese libro, de los devaneos, en el que juega con una serie de máscaras, en el que... Y en los otros poemas también vamos a ver que son como muy representativos de cada libro, pero al mismo tiempo está remitiendo al propio proceso de escritura, ¿no? Y esto lo quería un poco señalar. Con respecto a la estructura de Indicios de Vehementes, que por cierto lo tengo aquí, bueno, un poco, tampoco quiero repetir lo que Ana acaba de decir, que sí que fue muy importante. Bueno, venía con una entrevista de Jesús Palacios, que también una entrevista bastante completa y que está bastante bien. Pues a ella le vino muy bien, o fue importante que recogiera los devaneos de Erato, porque hoy en día ese libro es imposible. La edición de Prometeo, si la buscas en Iberlibro, yo qué sé, 500 euros, no sé, una barbaridad.
Entonces, pues estuvo muy bien para que ese libro pudiera seguir circulando, ¿no? Luego, efectivamente, viene seguido de Dioscuro, que fue una plaquette, y, y vemos un tema en el que yo creo que la crítica se ha detenido muy poco para lo importante que es que la parte de Indicios Vehementes son poemas dedicados a personas que han fallecido, ¿no? Son poemas pues, dedicados a, por ejemplo, Ocaña, que falleció de una manera muy dramática, en un incendio que se provocó en Carnaval. Aparece también, por ejemplo, no conozco a la persona, pero sé, el durmiente sé que está inspirado en un amigo de Ana que se suicidó, que falleció siendo muy joven. Y es un tema que está muy presente en esta obra, pero que de alguna manera la crítica no le ha puesto el foco porque viene justo después de los devaneos, que es un poemario muy lúdico, o que viene justo después de Dioscuro, que es un poemario dedicado a la infancia, y ha pasado desapercibido y que tiene mucho que ver o que ya está anticipando el clima de malestar y de preocupación que estaba generando el SIDA, ¿no? O la heroína, porque de hecho hay uno de los poemas que habla sobre la heroína. Esos poemas que están dedicados a gente que ha muerto, pero son gente que ha muerto joven, son personas jóvenes. Entonces, toda esa cosa, toda esa exaltación a la juventud y a todas las jacas estas, pero luego tú te das cuenta toda la tragedia que estaba viviendo, bueno, que ha vivido y que vivirá la juventud, toda esa parte oscura que tiene. Y aparte del poema que tú estás diciendo, tengo uno a la heroína, que es también la invitación al viaje. Claro, no está especificado claramente, pero es por eso, porque tú ten en cuenta que ya yo estaba viviendo en lo que empezó a llamarse Malasaña, porque fue la transición de Malasaña a Maravilla, ya empezó a llamarse Malasaña. Y aquí estaban los chicos con las agujas en el brazo y ha habido muerte en el mismo barrio por sobredosis. Aparte de eso, ¿no? De que tú pasabas por determinadas calles y se te acercaban para pedirte dinero. Gente jovencísima y colgadísima. No quiero yo que se nos quede sin leer uno de los poemas, al menos el poema que Carmen nos ha propuesto para que leas de Indicios. Sí, natura ordena ad imperandum. Eso es. Esto significa ordenada por la naturaleza para reinar. Si al apagar las luces te invadía el terror, Si al apagar las luces te invadía el terror de que mientras durmiera la belleza pudiera acometerte, si infatigablemente inaugurabas nombres y a todo sortilegio prestabas los oídos, si te cuidabas tanto en elegir los dedos que tallo o mariposa tocaría como si algún acorde de ellos dependiera, si a escondidas leyendo con pervertidos príncipes, apasionados mártires y almas de atormentados, el pacto establecías de una rara alianza, si acechabas collares de continuo, conjuntabas probar el sabor de la gema, vigilados confites convertido en agua por tu boca, si te fingías enfermo para en vez de jugar a tus desmesurados dominios acudir y disponer cortejos o banquetes o asaltos y perpetrar delito y hermosura en baúles y árboles, si entregado a ti mismo decías ser feliz, aun cuando suntuosa la tristeza por tus ojos, desconocido mío, afortunado fue que no te presintiera, pues de la soledad era yo soberana, tenía todo un atlas pintado en el jardín, y el atrevido espejo que igualarme pudiera, que pudiera doblar, extender los confines en mi íntimo reino, me hubiera irremediablemente aniquilado. Incapaz de adorar lo que a mí se asemeja, quedada y tenaz te hubiera combatido. Pero si la derrota no fuera insoportable someterme, vencedora, perdiéndote, no lo resistía. Son débiles corazón el amor y el orgullo, desconocido mío. Afortunado es que todavía te sueñes. ¿Cómo te queda? Yo me quedo aquí diciendo, esta es la antesala de devocionario
y tiene ahí siempre un misterio. Para mí esto es bastante importante. Antes habéis mencionado en tu escritura, yo creo que no solo en tu escritura, sino en tu manera de ver la vida, esta cuestión de que todo tenga sentido. Para mí tienes como una fuerte visión de la coherencia y además casi irreductible. Y luego otra de las cosas que a mí me parece es que siempre guardas el misterio. Siempre hay algo que no se sabe del poema, ya sea por juego o por otras cosas. ¿Esto es así o son figuraciones mías? No son figuraciones y de hecho lo dejo entrever en muchas cosas. En el poema Purifícame mismo, ¿no? En el poema Purifícame estoy hablando de la imposibilidad que tengo yo muchas veces de hablar claro y de llegar al fondo de determinadas cosas. Ujú. Tú me conoces y tú sabes que yo no hablo de intimidades nunca, No, sobre todo si se me pregunta. Entonces ya es cuando ya me cierro en banda, pero no lo hago queriendo, de verdad que no, de verdad que no. Y todas las cosas más importantes de mi vida no las he hecho públicas. a mí me llama la atención que precisamente en Dioscuros ya lo ha apuntado Carmen, ¿no? Apuntas al tema de la infancia, que luego vas a tocar mucho más profundamente en el siguiente poemario, y en Indicios ya hay, de alguna manera, ya no tanto una crítica, pero sí como un testimonio de lo que está ocurriendo y que también va a ser algo clave en los poemarios posteriores, ¿no? Pero todavía tienes un estilo muy concreto Sí. y que va a ser quizá muy mal entendido. Todavía no tan mal entendido como en Devocionario, ¿no? ¿O sí? Yo ahí me di cuenta que estaba completamente equivocada, o que fue muy equivocada en mi elección, por mucho que disfruté haciéndolo. Fue muy equivocada porque yo estaba convencida de que las claves que yo estaba proporcionando sí se podían entender. Porque, pues Dios, hemos estado educados, me refiero, en un contexto. Y de repente me doy cuenta que la gente no sabe nada de nada, pero de nada. De repente la gente como si se lo hubiera borrado la cabeza. Pero aparte, no solamente eso, sino que las cosas que debieran saber las toman por el lado que no debieran de tomarlas. Nadie, una de las cosas malas que ha hecho la educación que hemos tenido, o que yo he tenido, no por mí, sino en general, que por el rechazo que eso se le ha tenido, no se ha procurado luego el poder mirarlo con atención y descubrir las cosas que debían de descubrir. A ver, que no tiene por qué ser ni doctrina, ni tiene que ser de ninguna manera la parte religiosa, sino la parte que pueda tener estética, la parte que pueda tener filosófica, la parte que pueda tener de lo que sea. El otro día estaba hablando con una amiga de cómo de repente, como se desmanteló la sección femenina, que estaba muy bien desmantelada, desmantelaron todo. Y de hecho, los cancioneros que habían recopilado de los romances y de las canciones de corro. Entonces, por Dios, una cosa es la sección femenina y otra cosa es un patrimonio de la humanidad. Entonces, de repente, como lo ha hecho la sección femenina, ya eso está mal. Pues de verdad que tenemos que hacer De un tomar gran siempre la examen de parte por el conciencia. todo, ¿no? Claro, y yo ahí, como te digo, yo estaba completamente inocente que la gente pudiera tener esas aversiones y ese tipo de problemas. Y de repente puedes decir que yo ese libro lo había escrito con ira, que ese libro yo lo había escrito como revancha, que yo he escrito. Yo no había escrito nada de eso, yo estaba escribiendo otra cosa. Y Esto bueno, y Carmen ha leído todo lo que han escrito de mí, que yo llegué a un momento que no quise ya escribir más, leer más porque me iba a abrir las venas. porque además tú, y sigues teniendo, me consta, la decisión de no volver a editarlo si no es con una nota crítica. Pero yo creo que aquí, aunque todavía no esté editado con una nota crítica, que ojalá que sí, yo voy a seguir diciendo esto, a ver si por fin las cosas salen. ¿Por qué la gente interpreta tan mal este libro en el que hablas de la infancia? Yo creo que sí, que lo he hablado muchas veces con ella,
que el hecho de que Devocionario se publicase después de los devaneos de Erato, que sí que era un libro muy festivo, que sí que era un libro donde aparecen muchas metáforas florales para representar la sexualidad, donde sí que hay una sexualidad liberada, donde se habla de diversidad sexual, donde también aparecen, por supuesto, los signos, los símbolos católicos, porque fue la cultura en la que ella se educó. La España de los 50 era lo que imperaba, ¿no? Ya en los devaneos de Erato aparece el poemario este, por ejemplo, que dedica al seminarista, o la primera comunión, o sea, el gladiolo blanco de mi primera comunión. Y claro, como en Devocionario sí que ya te centras únicamente en hacer un poemario basándote en esos códigos, que fueron los códigos de tu infancia, bueno, en fin, por las lecturas que circulaban y, bueno, y por muchos de tus códigos que se formaron en aquella época de tu cosmovisión tenían que ver o de alguna manera estuvieron mediados por esa cultura. Justo al haberse publicado después de los devaneos de Erato, que como venía diciendo, es un poemario de un signo más erótico, más festivo, más paródico, como ha Sí. señalado, la crítica lo interpretó, o sea, la crítica cogió esos mismos moldes con el que se había leído los devaneos de Erato para aplicarlo a Devocionario. Además, también pasó como que entre la crítica de los hispanistas especialistas de Estados Unidos, en un momento determinado, sobre todo en los 90, se empezó a hacer mucha crítica feminista. Se utilizó, por ejemplo, referencias como Judith Butler o Simone de Beauvoir para leer la literatura escrita por mujeres justo después de la transición y tal, como si la literatura escrita por mujeres, sobre todo de componente erótico, fuera una transgresión de las normas. Entonces vieron una mujer que escribe poesía y que trata cuestiones o que utiliza símbolos católicos, lo que está haciendo es parodiarlo. Ya está. Eso fue a la conclusión a la que se llegó. Cuando, por ejemplo, ella escribe un poema dedicado a Santa Bárbara, que tuvo una muerte muy truculenta a manos de su padre y que en realidad Ana está haciendo con eso una crítica una crítica velada, por supuesto, a que las mujeres pues, no han tenido su independencia o que en el momento en que han querido ser independientes en la institución familiar o la institución que sea, la ha reprimido o simplemente porque quiere evocar esa imagen que ya había leído, a la que había recurrido tantas veces en su lectura, pues la gente lo interpreta como, oh, no llega el padre y se comete un insecto y la viola y ella, pero en realidad ella... Pero lo que pongo es, en mi garganta el grito se abre paso, sus radiantes bengalas de púrpura ceñida estallan desde el búcaro fragante de mi cuello, o sea, está saliendo del cuello y entre mis pechos arde. Eso es una decapitación, eso no es un desvirgue, porque le está saliendo del cuello y está cayendo por los pechos. ¿Cómo? ¿Sabes qué clase de contorsión se cree que está sucediendo aquí? Pues nada, pues no sé, claro, después te entran las crisis y dices, o yo no sé escribir o la gente no sabe leer, pero algo pasa aquí. Oye, pues pasa una cosa, léenos el poema que ha escogido Carmen. Yo te elegía nombres en mi devocionario, no tuve otro maestro. Sus páginas, inmersas en tan terrible amor, acuciaban mi sed. Se abrían dulcemente insólitos caminos en mi sangre, obediente hasta entonces, extraviándola, perturbando la blancura espectral de mis sienes de niña, cuando de los versículos las más bellas palabras asentándose iban en mi inocente lengua. Mis primeras caricias fueron verbos, mi amor solo nombrarte y el dolor una piedra preciosa en el tierno clavel de tu costado herido. Flotaba mi mirada en el menstruo continuo del incensario ardiente y mis pulsos, repitiendo incesantes arrobada noticias, hasta el vitral translúcido se elevaba. La luz estremecíase con tu nombre, como un corazón era saltando entre los nardos y el misal fatigado de mis manos cayendo, estampas vegetales desprendía cual nacaradas fundas de lunaria. Párvulas lentejuelas entre el tul refulgiendo, desde el purgatorio señalaban mi alivio, y anulada, enamorada yo entreabría mi boca, mientras mi cuerpo todo tu cuerpo recibía. Aquí pues otro delirio, porque la gente, los protestantes no lo sepan, vale, pero los católicos creemos en la transubstanciación
Y en la transubstanciación es que tú, al recibir la hostia, recibes el cuerpo, la sangre, la humanidad y la divinidad de Cristo. Entonces tu cuerpo recibe el cuerpo de Cristo, que te lo está diciendo el cura cuando te lo está metiendo en la boca. Es tremendamente literal. Sí que es cierto que en tus poemas hay un componente erótico, pero no tanto erótico con respecto a sexualizado, sino al de los sentidos, ¿no? Antes ha dicho Sí, sí, Carmen claro. las claves acerca de las flores en devaneos, las flores luego en devocionario, pero tienen efectivamente códigos tremendamente distintos en uno y en otro. Sí. Claro, si se lee desde la misma perspectiva, pues te haces un lío enorme. Pero, claro, que yo digo claramente que estoy eligiendo los nombres del devocionario porque son las palabras más intensas que tú puedes encontrar. Porque tú coges un misal, que parece la gente que no ha cogido un misal o que no ha rezado determinadas oraciones como he rezado yo, o dándose cuenta como lo he rezado yo, porque son unas palabras muy intensas. O sea, si tú coges lo que se reza en el Viernes Santo, el Lignum Crucis, y de repente te dice, abre tus ramas, oh árbol sagrado, ablanda tu natural dureza y recibe propicio los miembros del soberano rey. Anda que no hay belleza en esas palabras y no hay carnalidad. Y tienes que tener en cuenta que uno de los misterios, el misterio que nos reúne, me refiero, en el cristianismo, es la encarnación de Dios, que Dios se hace carne. O sea, una cosa menos espiritual no hay. Bueno, tú y yo esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero es que efectivamente hay mucha gente que simplemente se ha dedicado a repetir. A mí me parece que en todo devocionario hay muchísima ternura, precisamente porque tú estás hablando de cómo estás descubriendo el mundo y cómo estás descubriendo el lenguaje a través del mundo. Claro, exactamente, perdón, claro, y lo estoy descubriendo dentro de una clave que la carne es importante, el cuerpo es importante. Porque tú imagínate que hasta celebramos, mira, celebramos el Corpus Christi, ¿eh? Celebramos la sangre, la preciosísima sangre, celebramos el corazón de Jesús. O sea, son todo cosas corporales. Completamente. Entonces, la cuestión es que yo me estoy refiriendo a un contexto que, aunque está dentro de una religión que tiene su parte espiritual, pero de verdad que está muy apegada a los sentidos. Y yo le tengo mucha rabia a ese libro por eso, porque me ha dado muchos disgustos. Hasta el punto que pasa. Pero es el más leído y el más estudiado. Claro. Pero le tengo mucha rabia. A mí me parece, sinceramente, de los más bellos, de los que has escrito, no me extraña que sea de los más leídos y los más estudiados, pero efectivamente por el público general muy poco comprendido. Pero esto hace que tú tengas un parón de 10 años de escritura poética, ¿no? Sí, pero no solamente por eso, que también, sería también, sino porque también quería cambiar la manera de escribir. Porque ya no estaba para hacer parodia, ni estar haciendo juegos de lenguaje así, de esa manera, ni nada. Y entonces yo también quería encontrar otra manera de escribir, otra manera de presentar las cosas. No quería estar replicando, es decir, ya he encontrado un molde y hasta la muerte, ¿no? Con el endecasílabo, el alejandrino y todo ese tipo de cosas. Sino que ya quería buscar otro cauce. Pero eso me pasa, ¿eh? Cada vez que termino un libro, digo, bueno, hasta aquí, ahora a buscar otra cosa. Y en estos 10 años, en esos 10 años en los que te pones a buscar otra cosa, te pones a buscar y encuentras un montón de cosas diferentes. Porque te pones a escribir narrativa, Plumas de España, primero, luego tienes Prendas íntimas, en modo ensayo. Bueno, a mí me gustaría hacer un apunte, ¿eh? Claro, dale. Yo no creo tanto que haya habido como 10 años de parón, sino que al mismo tiempo que estaba escribiendo devocionario, estaba también escribiendo Plumas de España, que si mal no recuerdo empezó a escribirlo en el 82, y que muchas imágenes y también temas que aparecen en Plumas de España ya aparecían en su primera poesía, ¿no?
sea, no creo que fuera tanto como escribió un bloque de poesía, parón, luego narrativa, sino que había varios proyectos o ella tenía varios proyectos entre manos a un mismo tiempo y que el lenguaje que aparece muchas veces en Plumas de España, por ejemplo, o algunas imágenes, sobre todo de la ropa, de las flores, de la fruta, sí, encontramos que tiene ese estilo que ya aparece en su poesía, ¿no? Es que la cuestión, las flores, ¿sabes? La textura, todas esas cosas que yo estoy utilizando, de pronto ahí ya llega un momento que eso no me sirve. Eso no me sirve y aparte ya le he sacado todo el juego que le tendría que haber sacado. No insistir sobre eso, hay que explorar. Y también no siempre estar escribiendo desde la alegría o desde la exaltación o lo que sea, sino uno también, hay muchas personas dentro de ti y también hay que atenderlas y también hay que ver lo que tienen que decir y cómo pueden expresarse. Ya en alevosía ya estoy viendo un cambio que ha pasado porque son cuentos eróticos, pero no son cuentos eróticos al uso, o por lo menos lo que hoy día la gente se espera, porque son fracasos. O sea, son todos los fracasos para el poder conseguir lo que te han dicho que tienes derecho a conseguir. Porque eso nos lo habían metido con calzador en los años 80 y se pensaba que tú, ya está, porque tú quisieras, ya ibas a triunfar, eres la reina de la noche. Y claro, tú te podías estar pasando toda la noche para arriba y para abajo, para todo el cabal, luego no te comías una rosca y luego como se habían comprado los ligueros y la lencería y todo lo que sea, pues se volvían a su casa completamente doblemente frustradas porque no salían de su casa para divertirse y para ver lo que tenían que ver, sino que salían a su casa para cumplir las expectativas que les decían que tenía que cumplir. Y entonces, o se iban de vacaciones a la chimpampa, porque se creían que allí también pues iban a ligar, iban a no sé qué, si no ligaba, o si no ligaba como ya esperaba, o lo que fuera. Y estoy hablando sobre femenino porque eso fue lo que se nos metió en la cabeza con la idea de la libertad sexual que teníamos todas. Pero claro, podemos tener libertad sexual, pero eso no quiere decir que se nos vaya a satisfacer. Completamente. Y claro, la alevosía está en ese rango, que tú puedes ser libre todo lo que tú quieras, pero aun cuando te acuestes con la persona que tú querías, aunque te acuestes con eso, a lo mejor no te funciona. Total, que en estos 10 años de no parón, en realidad no paraste de No. publicar y de ahondar o desprenderte de según qué temas, tantos con plumas como con prendas íntimas, como con alevosías, con los cuentos de La sonrisa vertical y otros. Y esto me lleva a otra de las cosas, que son las versiones que hiciste en teatro en estos 10 años. Tú coges por banda de Calderón El jardín de Falerina. Y esto yo sé que fue muy importante para ti. Sí, yo he hecho varias versiones, pero del teatro clásico, desde luego, por un lado fue muy interesante lo del Jardín de Falerina, porque en el Jardín de Falerina, que fue de Calderón, fue muy interesante porque lo estaba haciendo con lo que en ese momento eran estudiantes de teatro clásico. Además, yo estuve colaborando mucho con el teatro, con el teatro de la comedia. Uh-huh. Porque estaba allí Guillermo Era. Guillermo Era me dio mucho trabajo, digamos, porque no solamente me encargó el Jardín de Falerina, sino que también hizo que varias coreógrafas y bailarinas bailaran poemas míos, o sea, que hicimos varias cosas. Y luego ya, pues bueno, llegó la ópera, que fue en el 93. Y además una colaboración que también me encantó, el haber trabajado con Manuel Balboa. Yo ya voy a dar un salto y me voy a ir al siguiente poemario, porque muchos de los textos que descartaste para la ópera, porque estaban hablando de otros temas, sí que los rescataste para el siguiente poemario, que titulaste Punto Umbrío.
Bueno, pues efectivamente ahí ya hay un cambio radical, ¿no? Hay un cambio, una ruptura total que está inspirada en muchos de muchos de los poemas fueron como material que fue construyendo al mismo tiempo que la ópera. Y es muy importante, por ejemplo, la referencia a Oscar Wilde que aparece velada, pero a la que ella remite muchas veces en el poema ¿Qué será ser tú?, ¿no? Ujú. Por ejemplo, y hay un cambio para empezar de métrica. Como ella decía, ya estaba cansada de la métrica clásica, la dominaba a la perfección, le había servido con un fin evidente, ¿no? Que era en devocionario, pues recrear su infancia, pero ya una vez que la domina ya no le interesa indagar en eso. Entonces vemos una ruptura porque en Punto Umbrío lo que hay sería como prosa poética, podríamos decir, ¿no? Son grandes tiradas de verso, una escritura bastante más cercana a la prosa, aunque bueno, con unas imágenes muy potentes, que por supuesto es poesía, pero que ya no hay esa preocupación, digamos, por el verso. Luego, los temas. Son unos temas que tienen más que ver, bueno, con cuestiones casi metafísicas, y ella está muy influenciada por San Agustín, lo dice, y aparece también una referencia, pero lo que hace es quitarle todos los andamios, por así decirlo, ¿no? Mientras que en los devanes de teatro aparecen muchas citas introductorias y hay una clara referencia a dónde están las fuentes de las que ella ha bebido, ella en Punto Umbrío decide suprimir todo ese material y que sea, bueno, el lector el que le dé su propia interpretación. Y hay una preocupación, pues, por otras cuestiones que no tienen nada que ver, por ejemplo, con el erotismo, nada que ver, ¿no? Hay una reflexión muy profunda sobre el amor, hay una reflexión muy profunda también sobre la vida, sobre la muerte, sobre la escritura poética y una imagen depurada. Bueno, lo divertido, por decirlo de alguna manera, que es que, por ejemplo, tanto en Punto Umbrío como en Llenar tu nombre, hay muchísimas más referencias religiosas, pero hablando de religión de verdad, no de liturgia ni de nada, que es lo que hay en devocionario. Pero tú has tenido la estrategia de ocultarlo. Y nadie sabe si me estoy refiriendo a San Agustín, a San Ignacio, a Santa Juana de la Estonal, nadie lo sabe, ¿no? Y ya está, que no se enteren porque para que empiecen a sacar cosas, pero es que yo no puedo quitarme de la cabeza las referencias que tengo. Entonces, si quiero hablar de determinados temas y de pronto pues tengo la imagen o tengo la historia o tengo la referencia, pues no la voy a desperdiciar. Simplemente pues no voy a contar de eso, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma, después, aunque tenía cosas así escritas más o menos, de hecho me salió de un tirón, como Llenar tu nombre. Llenar tu nombre es otro libro también que me salió de un tirón. Pero era un libro que aunque me salió de un tirón, lo llevo yo recogiendo durante un tiempo. Claro, imagínate, eh, yo había hecho la ópera en el 93 y si cojo cosas de la ópera, ya estaban escritas porque ya estaban digamos, en el borrador de lo que era la ópera. Para sacar el libro que salió en el 95. O sea que de hecho, luego ha salido un tirón, pero salió con algo que ya estaba de alguna forma conformado. Después de un Punto Umbrío, ya has mencionado Llenar tu nombre, pero antes de llegar a Llenar tu nombre, que también escribiste de un tirón, como ya has dicho, sacaste Una mano de santos. Una mano de santos que, aunque fue posterior, ahora ha sido reeditado por Siruela, ayuda mucho a entender tu relación con todas estas historias de las que cuentas cosas en devocionario, etc. Después de Una mano de santos, entras en la literatura infantil, otro volantazo que nadie se esperaba en tu producción literaria. Yo tengo, por ejemplo, este poemario, los poemas de Día, pero tienes muchos más. Tú sabes que mi sobrina está loca con el rosa y con la rosa y el rosa. El rosa y la rosa. Eso es.
pues está loca con ese libro, pero hay muchos más. Eres un referente para muchos niños porque tus poemas y muchos textos tuyos han estado no solo en libros infantiles, sino también en libros de texto. Y esto me parece bastante importante, que no todos los autores tienen acceso o tienen la posibilidad de desarrollar esa rama. Viene también la versión de Fuenteovejuna y esto ocurre justo antes de Llenar tu nombre, pero esa Fuenteovejuna fue muy importante, esa versión de Fuenteovejuna, ¿verdad? Sí, porque se hizo con mujeres andaluzas y palestinas. Y el estar trabajando sobre todo con las palestinas, pues claro, eso no se trabaja todos los días. Y era interesante, sobre todo el trabajo que hicieron, el trabajo corporal, actoral, de voz, todo eso, porque eran mujeres que están leyendo las crónicas de lo que ocurre en la ciudad de Fuenteovejuna, bueno, en la villa de Fuenteovejuna, perdón, en la villa de Fuenteovejuna, que ocurrió, y al leer las crónicas, de repente empiezan a tomar cuerpo los personajes. Entonces son mujeres que están contando la historia de otras mujeres, pero inmediatamente se están mimetizando, ¿no? Uh-huh. Y la relación que puede tener lo que es el pueblo de Fuenteovejuna y lo que fue la invasión de un ejército armado con el comendador de Calatrava, el orden de Calatrava, que lo estuvo subyugando y que ellos nada más que tenían para defenderse piedras y palos, se puede coger en paralelismo con lo que se ha hecho el Estado de Israel junto con los palestinos, que la han dejado nada más que con los palos y con las piedras directamente, ¿no? Entonces, bueno, fue muy bonito también como muchos textos de López se convirtieron para ser cantadas. Uh-huh. Y cómo se estaba cantando lo mismo en árabe que se estaba cantando en español, y los textos como a veces tomaban la palabra, porque en esta versión eran las españolas las que tenían, bueno, las andaluzas las que tenían la preponderancia, pero el proyecto era luego pasarlo a Palestina y allí era al revés, las protagonistas que fueran las palestinas y las andaluzas pues las que hicieran de alguna manera el coro, ¿no? Pero las canciones estaban hechas para tanto para unas como para otras, y en un momento determinado pues tanto las palestinas estaban cantando en español o las andaluzas estaban cantando en árabe. Y de verdad que fue un proyecto maravilloso. Fuimos además por muchos sitios de Europa. Eso también está bien, que un buen proyecto que te ha gustado y demás, que luego también vea que tiene un recorrido. Completamente. Antes de entrar en Llenar tu nombre, donde haces otro cambio de dirección con respecto a la temática, Carmen nos había propuesto un poema, que leyeras un poema de Punto Umbrío, y a mí se me había pasado con esta cosa de que eres tan prolífica y tienes tantas cosas. Pero mira, el poema que me has propuesto, Carmen, podría estar también en Llenar tu nombre, si te fijas, porque está hablando de la escritura. Esto es. Fíjate cómo de alguna manera, aunque uno tiene cuidado de marcar los límites de un libro a otro, pero hay temáticas que se van enlazando. Entonces este poema puede estar perfectamente en Llenar tu nombre. En Llenar tu nombre, porque Llenar tu nombre se está hablando del hecho de escribir. Eso es. Aún la escritura deja atrás sus renglones, desatando su incontenible estela. Impronta que reseca su lacada herida, sentimientos que se alejan hasta desvanecerse, hasta abismarse veloces en las ráfagas nubladas del precipicio. Conforme crece, se empequeñece sus balcones de carga predecedera. Imágenes que se convierten en reflejos, consignas que acumulan sus escombros, que domestican su significado hasta que dejan de ser. Irrevisiblemente, las palabras, mientras avanza, mientras se abren caminos en el vacío, mientras su máquina demoladora persigue los instantes, van empapando, absorbiendo el agua de la clepsidra.
van acortando el lápiz, acelerando su consunción al intentar organizar la pervivencia. Van desposeyéndose, transformándose, escapando en tanto apresan y precisan y detienen. Pues seguir no es sino dejar atrás, pasar la llana al compás de los péndulos, ahondar la seaita del último tramo, fingiendo desdeñar o desmentir el pacto que elija, la fragilidad con la existencia. Bueno, este poema, que como bien has dicho tú, Ana, podría estar perfectamente en Llenar tu nombre, me parece que además resume muy bien un poco el proceso que has hecho en todos estos años de cambiar el tipo de escritura, de escribir otras cosas, etcétera, y de dejar atrás todo aquello que no dio los frutos, dio frutos, pero no, quizá no los deseados, ¿no? Pero es la contradicción, porque se está dejando atrás mientras se está fijando para que perdure. Entonces, por un lado se desvanece, pero por el otro lado permanece. Total, total. Lo mismo que decíamos con Devocionario, el más estudiado y el más leído de tus libros a pesar de todo, ¿no? Bueno, llegamos a Llenar tu nombre, una poética poética. Así como muy... Totalmente bien traída esta repetición. Poética, poética. Tú y yo, Ana, hemos hablado muchas veces de que cada poema es una poética. De que esto de que te pidan una poética a veces se hace un poco cuesta arriba. Carmen, cuéntanos un poco cómo es Llenar tu nombre, a qué se enfrentan los lectores. Pues Llenar tu nombre se estaba celebrando un centenario de Santa Juana de la Estonac al que asistió Ana de la Compañía de María. Y entonces ella pues decidió ir a Burdeos pues para celebrar este centenario, para conmemorar este acto. Y pensó que fue gracias a esta mujer pues que ella se formó, ¿no? Que ella se formó en un colegio que había fundado o que seguía la trayectoria que había fundado esta mujer y que quería y que debía hacerle un homenaje, porque fue gracias a este tipo de instituciones porque ella pudo formarse y está muy agradecida y muy contenta. Y entonces de ahí surgió este poemario. Y Llenar tu nombre, en realidad, ella está remitiendo a la fuente original de donde empezó a formarse. Y al mismo tiempo es una poética, como muy bien acabas de decir, porque todo el universo del poemario es la propia poesía. De hecho, los títulos son el concepto, la idea, la inspiración, la palabra, ¿no? Y sí que, con diferencia, me gustaría puntualizar que antes ha dicho Ana, bueno, el poema que acabamos de leer de Punto Umbrío podría estar en Llenar tu nombre. Sin embargo, sí que veo un cambio estético entre un libro y otro, porque los poemas son mucho más breves, las imágenes están aún más depuradas, es como ir a la propia idea, mientras que en Punto Umbrío sí que hay una escritura como con más prosa y más metafísica y más filosófica, ¿no? Porque también otra de las vertientes que tiene Ana, o una de las preocupaciones que ella tiene, ¿no? Y que sin embargo en Llenar tu nombre son poemas como más breves y con una imagen más evidente, quizás, ¿no? A mí me parece casi un manual, un manual poético, quiero decir, para un poeta que esté empezando o que no esté empezando, pero le venga muy bien repasarse según qué cosas, tiene como en Llenar tu nombre están todos los ingredientes que se deben tener en cuenta a la hora de escribir poesía. Sí, sí es verdad. Mira, yo estaba escribiendo algunos poemas que luego terminaron en deudas contraídas. Pero cuando me sale esa invitación que me hace el Cervantes para ir a Burdeos, y pienso de repente, me viene Burdeos, ¿qué es Burdeos? ¿No? Y veo la fecha en la que iba a ir a Burdeos y todas esas coincidencias, de repente todo se me dispara. Y también esto se junta que me habían pedido para la Fundación Juan Mar
unas cosas que se llaman poética y poesía, que hiciera la poética y que hiciera la poesía. Además, una poética de no sé cuántas hojas, porque le daba... Tú imagínate que encima te obliga a que tú te inventes lo que te tengas que inventar. Entonces, porque claro, tú no puedes exigirle a alguien que hable de algo durante un espacio que a lo mejor no lo cubre sin meter rollo, porque a lo mejor la cosa se te acaba. Y yo había estado porfiando con esa persona que me estaba pidiendo la poética y digo, mira, hay muchas poéticas que las escribimos sin darnos cuenta. De hecho, para mí la nota del blues es una poética. El cuento de Santa Casilda, el de Más allá no hay monstruo, es una poética. Porque si la poética lo que significa es hacer, pues yo tengo muchos escritos que estoy contando lo de hacer. Este mismo poema que acabo de escribir, que acabo de leer, es una poética, porque estoy describiendo cómo se hace una cosa, ¿no? Y bueno, total, que yo escribí la poética diciendo por qué para mí no son lícitas las poéticas. Pero como yo estaba con ese tuntún y luego se me juntó con lo de Burdeos, lo del colegio y todo el asunto, pues ahí surgió el libro e incluso pues surgió el título. Ahí hay muchas cosas que tienen que ver con Juana del Estonal, tiene mucho que ver con las parábolas evangélicas, que no se notan, no, claro que se va a notar, pero claro, tiene que ver con lo que es mi base, ¿no? Lo que son mis cimientos. Entonces pues sale ahí. Llenar tu nombre, de hecho, es una frase de Juana del Estonal. Y de llenar tu nombre, Carmen ha seleccionado otro texto. De llenar tu nombre que quiere que lea inspiración. Horas y horas ensayando versos, recitándotelo, tratando de encontrar el cabo de la magia, acertar con la vara que vomita confeti o una espiral de pólvora o el ramo de las flores artificiales o el sobre o la sombrilla. Horas y horas ensayando versos, recitándotelo, golpeando bastones en roca o en chistera sin que la liebre salte. No vale para que funcione el truco cuantas veces se intente, ni las instrucciones aprendidas, ni el naipe en la manga, ni la destreza en el escamoteo. Y aunque es imprescindible tener fe, no es garantía tampoco. Completamente. Uno de los poemas que yo utilizo mucho en los talleres de poesía, es decir, que es el estupor, porque me parece una de esas cosas completamente imprescindibles, pero es que en ese poema tuyo de llenar tu nombre, tú lo explicas tan bien, que es realmente increíble. Tú haces un salto mortal en ese poema, bueno, pues parecido al que haces con inspiración. Efectivamente, siempre hay como la metaliteratura, el pensar en escribir, etc. Entre llenar tu nombre y el último poemario publicado, hay todavía alguna cosa más, alguna cosa que a mí personalmente me robó el corazón en su momento, como el libro de las ciudades. Que ya sabes tú que a mí lo único que no me gusta del libro de las ciudades es el título, pero todo lo demás me encanta. Una revisión en algunos de los relatos de mitología antigua, en realidad en todos es una revisión de tradiciones, anteriores. Lo que pasa es que en los primeros te vas a la historia de Dido, te vas a la historia de Medusa, te vas a la historia de la creación de Atenas, etcétera. Pero también tienes otros relatos basados en otras mitologías. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de este libro es que es un libro para todos los públicos. Y a mí eso me parece muy difícil. Porque por un lado conservas muy bien una escritura poética, esa cosa que hace que seas distinguible cuando escribes, pero por otro lado, da igual si eres adulto o si eres niño, todos entendemos qué estás diciendo. Y esto me parece dificilísimo. Es decir, ya en Mano de Santos lo haces, pero a mí me parece que aquí, bueno, ya sabes que yo le tengo un cariño muy especial. Se nos quedan muchos libros y muchos proyectos en el tintero que, bueno, el Panabecedario, un montón de antologías que te han hecho, los cuentos apropiados,
cosas extrañísimas como esta maravilla, ¿te acuerdas de Ah, esta maravilla? Bueno, la Virgo Potens. esto es, esto es una maravilla increíble. Otro día más, porque hoy se nos está haciendo larguísimo. Y a mí me gustaría que fuéramos un poco ya al último poemario publicado y nos detuviéramos un pelín más ahí, que es Deudas contraídas, que sacaste en 2016 con la Bella Varsovia, en un libro precioso, y que aunque ya en otros de tus poemarios anteriores había habido algo de la importancia de lo social, de lo que estaba sucediendo, iba apareciéndose ahí, aquí te metes de lleno en todos los textos precisamente con esa cuestión, ¿no? Es un poemario eminentemente social, en el que tampoco te olvidas de la estética, pero donde, bueno, pues como bien dices en el título, hay una intención de hacer justicia, de poner sobre la mesa temas que deberían estar sobre la mesa y deberían ser resueltos ya. No, este libro sí que me costó trabajo hacerlo. Ujú. En el sentido de encontrar el lenguaje. Ya una vez que lo encontré ya me fue más fácil. Pero sí tenía los temas, pero no tenía la manera de contarlos. Porque por un lado quería que fuera poesía, pero por otro lado no quería disfrazar nada. O sea, lo mismo que tú estás leyendo un poema de llenar tu nombre y no sabes que ahí está por detrás la parábola de las vírgenes necias y las prudentes, y no importa. Aquí yo sí quería que se supiera de qué estaba hablando, no buscar los subterfugios para hablar de una cosa pero queriendo decir otra. Y eso es lo que me costó mucho trabajo, la verdad. Como si Pero tuvieras que bueno, hacer yo una creo que lo traducción, resolví bien. como si tuvieras que hacer una traducción personal, ¿no? Que esto es como si tu escritura natural fuera la del principio y luego tuvieras que traducirla a algo que los demás no pudieran tergiversar Claro, de cualquier manera. claro, que no se fueran por ninguna otra vía. Y sobre todo porque para mí era ahí lo del el fondo y la forma sí primordial, ¿sabes? El dejarse de rollo, dejarse de lío y no recurrir a ninguna otra cosa, sino a lo que a lo que se trataba, ¿no? El asunto de que me estaba preocupando. Carmen de este libro ha escogido dos poemas. Uno hemos decidido que lo vamos a dejar para el final, porque además es una gran síntesis. ¿Lo tienes por ahí ya? A ver que es el primero, o sea que es fácil. Este lo hice, en realidad, este sí que lo tenía hecho eh, antes de tener siquiera planeado el libro. Y lo hice precisamente para un percusionista, para Juanjo Guillén, que quería una cosa para un texto para ponerlo en sus percusiones. Y entonces, bueno, por eso tiene esa cadencia de salmo. ¿Qué ha sido de tu hermano, de tu hermana, imágenes tuyas, sangre tuya, tus iguales en estirpe? ¿Qué has hecho de tus hijos, de tus hijas, de tu linaje y tu herencia? ¿Qué has hecho de ti, disfrazando la existencia para no ver su desamparo, narcotizándola para no sentir su crueldad, embruteciéndola para no reconocer el fracaso del mundo? Te has desprendido de la familia humana como un fragmento aborrecido que no encuentra dónde asirse, un fragmento de contradicciones y dilemas. Así eres tú. ¿Qué haces anegándote en anhelos que jamás serán colmados, confundiendo la justicia con la recompensa que crees merecer, la injusticia con tu resentimiento, suplantando el dolor de vivir por el ansia de lo que no posees, encerrándote en el rencor por lo que no consigues? Pretende hacer coincidir lo que encuentras con lo que buscas, pero ignoras lo que buscas. Desconoce que todo cuanto llamas tuyo ha sido arrebatado a otro, pues ve tus manos limpias. Han sido los demás, dice. Han sido los demás los asesinos, los salteadores, los que han violentado la inocencia, dice. Te has ocultado las huellas de su depredación y no sabes de lo que han hecho, dice. Tus ojos no conocen las lágrimas de los humillados, los olvidados
los dos poseídos. El asesino y la víctima son los demás, dice, y tú te crees a salvo, pero tu ignorancia es tu crimen. Sin embargo, si un destello de conciencia se instalara en ti, pudiera suceder que el sufrimiento fuera revelado y como la noche se desplegara el espanto y el terror de ser de la misma sustancia del que mata y del que muere, el espanto de identificarte con la angustia de los demás, con los crímenes de los demás, con la indigencia y la vergüenza de todo, saberte en el todo. ¿Qué ha sido de mi hermano, de mi hermana? Imágenes mías, sangre mía, mis iguales en estirpe. ¿Qué he hecho de mis hijos, de mis hijas, de mi linaje, de mi herencia? ¿Qué ha sido de mí? ¿Qué he hecho de mí? Carmen, ¿qué supone este libro? Bueno, pues una ruptura total, que de hecho me gustaría precisar, Ana me lo ha dicho en alguna ocasión, este libro, muchos de los poemas que aparecen empezaron a escribirse antes de Llenar tu nombre. Pero bueno, hubo un parón, Llenar tu nombre, como Ana muy bien acaba de indicar, se escribió casi de un tirón, entonces lo publicó en Barleby en 2008, pero ya se estaba conformando esta idea de cambiar de registro, porque como hemos visto, Ana es una poeta que no para de enfrentarse a retos, ¿no? De ella misma ponerse contra las cuerdas y decir, bueno, esta etapa ya la he superado, ya la he quemado, ahora tengo que buscar un nuevo registro, buscar un nuevo tema, como que ella no se autoplagia, no se repite, ¿no? No se replica, como ella acaba de decir. Y, por supuesto, el tema o el género o la cuestión que quedaba pendiente, y no porque no le interesase, probablemente, sino, bueno, pues por diferentes factores, era la crítica social, ¿no? No es que ella no estuviera comprometida con asociaciones, con movimientos feminista, antibélico, sino que, bueno, no se había dado la circunstancia quizá o no había encontrado el registro de enfrentarse a estas cuestiones. Y en Deuda contraída lo que hace es eso, ¿no? Buscar un lenguaje que ya no tenga doble sentido, que ya no utilice tanto la polisemia, en las máscaras, en la parodia, sino que sea claro para, sin caer en la propaganda, que eso también es muy difícil, es decir, sin que la poesía deje de ser lo que es, ¿no? Un género artístico, para hacer una denuncia de unos ciertos temas que le preocupan, ¿no? Como los feminicidios que aparecen en relación con Ciudad Juárez, pero bueno, podrían ser extensibles a otros escenarios, aunque evidentemente lo que la inspiró fue el testimonio de un familiar de una chica que había desaparecido allí en Ciudad Juárez. Por supuesto, está muy marcado por la crisis que sufrió nuestro país en 2008, ¿no? El tema de los desahucios, el tema de la pobreza también, y bueno, y es también una manera de enfrentarse ella, pero de enfrentar al lector a qué podemos hacer o cuál es lo que diría, ¿no? Hannah Arendt, la banalidad del mal. Nosotros también somos responsables, ¿no? De qué manera el permanecer un poco impasible también nos está condenando, ¿no? También nos hace cómplices. Y bueno, la verdad es que me parece que fue un reto y que creo que consigue salir victoriosa, porque el poemario es claro, no da lugar a ningún doble sentido, es preciso y los temas que trata son necesarios. A mí me gustaría que este poemario de aquí a poco no tuviera sentido. Pasa que desde que se publicó a día de hoy todavía no, esto no ha pasado. A mí me gustaría que no tuviera sentido, porque esto significaría que muchas de las cosas que hay aquí puestas, pues ya se han superado, Claro. solucionado, etc. Y me gustaría que esa invitación que tú haces en el último poema y que luego vamos a escuchar, pues efectivamente se ha arraigado, ¿no? Ha arraigado como una buena semilla. Yo esto no se lo deseo a muchos libros. A mí me gusta que los libros envejezcan bien, no sé cuántos, pero sí que es cierto que es algo que yo veo en los libros o en muchos libros escritos por mujeres. El hecho de que por más tiempo que pasen siguen teniendo una vigencia.
Y esto me parece importante porque una de las cosas que tú has hecho, Ana, durante toda tu carrera de escritora, ha sido centrarte en muchos casos, en otros no, pero y sobre todo, además, desde que yo te conozco, ahí sí que puedo poner la mano en el fuego porque yo lo he visto y a mí me has liado para muchas cosas, pero es precisamente rescatarnos nombres de mujeres que estuvieron en el pasado, visibilizarlas y proponer esta cosa de pensar más que en futuros distópicos, más en futuros utópicos, en centrarnos en qué podemos hacer, ¿no? Con esta cosa del qué podemos hacer, tú escribiste un libro que luego nos ha servido de guía para nuestros paseos, para un montón de actividades, que es Maravillosas. Y en Maravillosas recoges un montón de vidas, un montón de mujeres que vivieron en tu barrio, en el barrio en el que tú habitas, que es el barrio de Malasaña, el barrio de Maravillas. Esto nos sirve para los paseos, pero a mí me sirve también para pasar a la última parte de nuestra conversación y de esta charla, que es el tema de los referentes y la importancia que tienen los referentes. Lo hemos visto a lo largo de toda la charla, que tú siempre has tirado de tus referentes personales, fueran más cercanos a tus vivencias, fueran referentes literarios o de cualquier otro tipo. Porque te voy a preguntar una cosa que me parece como horrorosa, me parece como de mal gusto preguntar, pero ¿por qué sigue siendo importante que sigamos diciendo los nombres de todas las mujeres que nos precedieron? Mira, yo lo he dicho montones de veces, he tenido la suerte de una madre que me regalaba continuamente biografías de mujeres. Y yo no tenía conciencia de que estuviéramos marginadas, ni que fuéramos diferentes, ni que fuéramos nada de nada, porque yo veía que esas mujeres eran muchas cosas, no había un patrón de mujer. Entonces, bueno, fue luego un choque muy grande cuando ya estuve en contacto con otras realidades, pero realmente yo sabía que lo que estaba percibiendo la gente se podía desbaratar en el momento que miraran un poquito para atrás. Tú sabes lo que la experiencia que hemos tenido en Almagro, Sí. hace unos días, que se hizo un recital de poesía erótica escrita por mujeres de todos los siglos. Entonces, si la gente hubiera leído esas cosas, no se hubieran de repente maravillado tanto por lo que yo hubiera escrito. Va a mi contra, pero es que se debe de comprender que la gente ni las mujeres ni los hombres, pero el arte tampoco, se reproduce por esporas, sino que tiene un recorrido, digamos, genealógico. Completamente. Entonces, la cuestión es que si estuviéramos más atentas a las cosas que se han hecho antes, también nos sentiríamos más seguras, porque tendríamos donde apoyar, de la frase esa de Carmen Conde, porque me apoyo en ti. Eso es. Hacer las cosas porque me apoyo en ti. Y tenemos, de verdad, muchos referentes, lo que ocurre es que no nos lo han enseñado o no lo hemos tenido lo presente que debiéramos. Por supuesto, Maravillosas, hay un montón, que la gente, el libro está ahí, lo podéis buscar, es un libro precioso además, y tiene mapitas, en fin, y si además con el libro no tenéis suficiente, nosotros hacemos unos paseos con Ana maravillosos por el barrio de Malasaña. Pero además de los referentes de Maravillosas, hay otros referentes a los que tú tienes especial cariño, predilección, o que ahora mismo ocupan un poco más tu pensamiento. Si yo te digo el nombre de Mariana de Carvajal, ¿tú qué me cuentas? Ay, bueno, claro, imagínate. Nadie puede pensarse que en el siglo XVII una mujer que estaba escribiendo una novela estaba haciendo costumbrismo.
y de alguna manera estaba empleando unos recursos que luego se empleó en la literatura burguesa, cuando era el siglo XVII, que la burguesía, como la entendemos ahora, no existe. Entonces, eso para mí es fantástico, pero otra de las cosas que tiene de buena, que también la tiene también esta mujer, María de Falla, y es que en las novelas, claro, se sabe que hay esclavos, se sabe también que los esclavos estaban marcados, se están hablando de muchas cosas que eso se silenció absolutamente, pero eso está bien que se sepa. Y eso sale en la literatura. Y son africanos, y son negros y negras, y estaban aquí en España. O sea que por Dios, Si y las, que la encuentren en esas mujeres. si las leemos, lo que nos damos cuenta es que ya había otras escritoras desmontando estereotipos y diciendo las cosas Claro, que había y que eran. Otra de esas que yo tengo aquí apuntadas que ocupan tu corazoncito. Y lo ocupan tanto que hace nada se ha publicado en Torremozas un libro que has prologado tú con una obrita, bueno, que es una locura y un dulcecito. Me estoy refiriendo a Feliciana Enríquez de Guzmán. ¿Qué claro. tiene esta mujer que a ti te gusta tanto? A ver. Pero a mí me encanta porque es muy divertida. Me encanta porque es capaz de hacer una parodia tremenda de sí misma, porque La Gracia Hermosa es un entreacto. Y es el entreacto de los jardines y campos sabeos. Y en los jardines y campos sabeos ocurren cosas con toda solemnidad, y aquí ocurre en forma de parodia y se está divirtiendo de eso, ¿no? Y ella misma se está también divirtiendo del mundo literario, se está permitiendo el lujo de también decir que los dioses, la corte del Parnaso la ha coronado y bueno, sin ningún tipo de inhibición. Bueno, lo que tiene de fantástico La Gracia Hermosa, primero que las personas que actuantes, o sea, los actores son 3 actrices y 6 actores que están contrahechos, porque son jorobados, porque están con la cara cortada, porque están, bueno, hechos una pena. Le falta una pierna o le falta lo que sea. Y ya en ese momento que todavía estaba predominando el prototipo, ¿no? de la Laura de los sonetos y de todo eso, pero esta es verdad es que los 6 están pretendiendo a las 3 y las 3 le ponen unas condiciones, tienen que estar sufriendo unas pruebas para ver si la beben, pero luego no son capaces de elegir cuál es la solución, que los 6 se casan con las 3. O sea, el poliamor. Eso ya es una, claro, eso ya es una transgresión. Pero cuando te enteras que eso, quien hizo eso, eran las hermanas de ella, y que ella escribe esa obra, Los jardines de Campo Sabeo, con esto metido dentro, para regalárselo, porque las hermanas han hecho los votos perpetuos en un convento franciscano y quiere que eso lo haga con las amigas, es decir, con todas las monjas, y que sean las monjas las que estén haciendo esa muestra de poliamor, eso ya es el colmo. Y tú ves que no siempre la gente ha estado tan reprimida, o lo que nosotros ahora entendemos por escandaloso no lo era, y cosas que ahora son sencillas para ellos son escandalosos. O sea, que los puntos de vista influyen mucho en cómo estemos juzgando una cosa. La última de la que a mí me gustaría que hablaras, porque a mí me hace mucha gracia cómo te enteraste de su existencia, pero esta sí que es una petición personal de que tú hables de ella, porque el hecho de que a día de hoy yo pueda plantearme que esta mujer, esta escritora, es una de mis referentes, es culpa tuya, completamente tuya, es Rosa Chacel. Porque tú Sí, me pero pegaste esta pasión. Rosa Chacel, eso es un capítulo aparte, porque es inagotable, es inagotable. Pero mira, las revistas de la esfera, mi abuela tenía encuadernada
todos los números de 1916. Y en ese mismo en ese mismo bloque, por así decirlo, estaba la entrevista que le hace el Caballero Udá a Pardo Bazán, que es cuando dice Pardo Bazán, o por lo menos está recogido, lo diría en otras cosas, que ella era feminista radical porque creía que los derechos del hombre tenían que ser de las mujeres y tal. Se mete ese speech. Yo me leía todo y tal, pero bueno, no todas las cosas se me quedó en la cabeza, y desde luego lo de Pardo Bazán no se me quedó en la cabeza. Sabía que le había entrevistado, me acordaba, como sé que la Sirwood, sé que la entrevistó, pero yo no me acuerdo nada de lo que dijo la Sirwood. Pero bueno, pero me acordaba de una niña que estaba en una escuela y va el Caballero Udá a interrogar a la directora de la escuela, se mete en la escuela, en la clase de arte, y ve a una niña que ha hecho una escultura, empieza a decirle a la niña que qué bonita la escultura, y la otra empieza a decir que qué bonita ni que nada, que es la primera que hace y que ella no esté conforme. Y ese descaro de esa niña a mí me llamó muchísimo la atención, porque además la niña estaba diciendo que ella no le gustaba lo que sus padres pretendían y que ella quería ser artista y todas esas cosas. Y eso a mí me llamó mucho la atención, y estaba una foto de ella con la escultura que ella decía que no estaba bien, y ponía abajo la niña Rosa Chacel, y a mí se me quedó ese nombre. Y cuando ya de mayor vi un libro de Rosa Chacel, claro, me saltó el nombre, pero la cuestión es que como decía que era de Valladolid, no pensé que era la misma. Fue más tarde cuando supe que vino a vivir al barrio de Maravilla cuando tenía 10 años, y que por eso estaba en un colegio de Madrid. Claro, y que empezó haciendo escultura. Yo creo que de todas maneras, claro, Rosa Chacel ahí te despertó esta cosa de que ambas sois únicas, con vosotras rompieron el molde. Carmen, ¿tú qué referencias has visto en la escritura, en la obra de Ana? Yo veo una referencia clarísima, de hecho ya hice una investigación bastante detenida sobre esto, le he hablado muchas veces con Ana y yo veo una clara influencia de la obra de Pablo García Baena, el devocionario concretamente, ¿no? Y me parece que ella sí que buscó o sí que se impregnó de manera consciente o no en ese momento de cómo ellos utilizaban estos códigos católicos de los que hemos estado hablando, de ese universo también que aparece asociado a la liturgia, el uso de las flores, del incienso, de los olores, de, no sé, de los códigos también muy andaluces, aunque ella este es un tema controvertido, ¿no? Y cómo se construye esa identidad y sobre todo ¿no? aplicado a la identidad sexual, porque Pablo García Baena está utilizando todos estos códigos católicos para hablarnos abiertamente de la homosexualidad o en el poema Viernes Santo de un encuentro entre dos hombres, ¿no? Al mismo tiempo que está pasando el paso o al mismo tiempo que está recreando toda la pasión de Cristo, ¿no? Y que sin duda está muy presente en ese devocionario y que ella podríamos decir que es un modelo imprescindible. Y además también me parece muy importante porque tú has hablado de las mujeres que fueron modelos para su literatura y para su cosmovisión y para su manera de entender el mundo, y ella dice la importancia que tuvo el que su madre le regalara las vidas de mujeres importantes, o que en su casa siempre hubiera como referencia a la reina, a la científica, tal. Pero al mismo tiempo no podemos perder de vista que bueno, vivimos en la cultura está escrita por hombres, por mujeres, y que dialogan, ¿no? No que las escritoras solamente son un reducto ahí apartado, que hacen algo diferente, que somos distintas, o que estamos o no, que las mujeres somos diferentes, tenemos una manera de entender el mundo totalmente diferente, y que hay que apartarse y que hay que tener nuestro propio panteón, no es así, ¿no? Entonces, bueno, un poco por poner el contrapunto, diría que me parece que es fundamental la figura de Pablo García Baena en este periodo, ¿no? En este libro tan fundamental de Rossetti. Completamente. Mira, yo desde luego no conocí a Pablo desde siempre, ojalá, pero también te digo que cuando conocí a Pablo me dio mucha tranquilidad por las cosas que estaba, claro, yo no sé si te lo he comentado, Carmen, cómo conocí yo, no Pablo, sino la obra de Pablo. No te lo he contado.
Fernando Quiñones aparece con un libro que se llama Junio. Ese libro, pues, o sea, que se llame Junio no tiene ninguna cosa para que emocione, ¿no? Pero claro, toda la gente se emociona porque la gente está más instruida que yo de lo que era, y toda la gente, oh, porque está bonito. Dice, voy a leeros un poema de Río Guadalquivir. Y digo, todavía peor para mí, de Río Guadalquivir. Y empieza a leer, claro, que son los prejuicios, ya está, todo el mundo los tenemos. Y empieza a leer lo de Río de Córdoba. Y de pronto suelta lo de las cetres, lo de los tensorios, lo de todas esas cosas de la Santa Misa, de la liturgia. Y entonces para mí fue como un descubrimiento diciendo, se puede, sí se puede. Y para mí fue un descubrimiento, y ya cuando lo conocí, ¿para qué más, no? Porque no solamente eran las afinidades poéticas, sino también las personales, de todas las cosas que intercambiábamos, de todas las cosas que compartíamos y todas las cosas que me enseñó. Pero que vamos, lo del río Guadalquivir ese que me dijo Fernando, que yo me creía que era, yo qué sé, para mí fue, yo creo que no fue inmediatamente, pero tuvo mucho que ver con Devocionario. Claro. Porque de pronto vi que se podía jugar con todo eso. Pues a mí me hace mucha ilusión que hayas traído el nombre de Pablo, Carmen, porque efectivamente no puedo estar más de acuerdo. Y además se entiende muchísimo mejor la obra de Ana, esos primeros poemarios, cuando se conoce la de Pablo y la de otros de pues eso, el Grupo Cántico, o incluso a mí se me viene a la cabeza Julia Uceda, o bueno, o alguna otra, ¿no? También esta cuestión, que hay veces bueno, pues que yo durante mucho tiempo, durante mucho tiempo me he preguntado, pero esto de las generaciones, ¿esto de qué va? De esto de aunar, bueno, pues sí, pues básicamente vivir las mismas épocas hace que los imaginarios coincidan y tengan por ahí las mismas épocas, lugares parecidos, en fin, pues tengan sus convergencias. Ana, yo contigo la conversación no quiero acabarla nunca, tú lo sabes, pero ya llevamos un rato aquí. Entonces, como a Carmen le estamos robando un poquito de tiempo y estas cosas, yo a todas las personas que nos están escuchando las emplazo a que te lean, a que lean tus libros y que empiecen por donde, después de todo esto que han escuchado, que empiecen por donde más rabia les dé. Los cuentos, la literatura infantil, el teatro, los poemarios, que empiecen y que no terminen. Ahora bien, esto antes o después se tenía que terminar. Yo para terminar, además de daros las gracias a las dos, te voy a pedir que leas el último poema que Carmen ha seleccionado para esta sesión, para esta charla. Mientras lo buscas, a los demás, os hago, a las personas que nos estáis viendo, os hago spam. Que tenéis más vídeos, que os podéis suscribir al canal, que le podéis dar a la campanita para que os avise de todo lo que subimos, que podéis leer y contárnoslo y escribirlo en comentarios, que os podéis hacer mecenas del proyecto, que somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, que hacemos un montón de cosas, hacemos estos vídeos, hacemos los paseos, hacemos talleres, hacemos un podcast también que tenéis a vuestra disposición, tanto aquí en YouTube como en Spotify. Bueno, que nos busquéis por redes y que nosotras estaremos encantadas de seguir compartiendo con vosotras literatura, obras, literatura escrita por mujeres, obras de arte hechas por mujeres y todas ellas poniéndolas en buen contexto. Si además tenemos la suerte, como hoy, de tener la ayuda de gente como Carmen Medina, pues entonces ya esto es un lujazo. Queridas, muchas gracias. Gracias por estar. Ana, cuando quieras. Atrévete y sucederá. Imagina la oscuridad. El horror dispara sus minutos a la velocidad de la metralla. Las sirenas crecen como aullidos de chacales. Los gemidos retumban entre los escombros, clavan sus esquirlas.
Imagina tus lágrimas como bayonetas desahuciadas de todo consuelo, de toda piedad, refugio rebosando de miedo, temblando de miedo, mientras los cadáveres elevan sus montañas, mientras los bombarderos gotean constelaciones en las aceras. Imagina el aire adentrándose, invadiéndote de muerte. Se pulverizan árboles y bibliotecas, se desgarran cuerpos y muros, se mutilan recuerdos y palabras, se siembran minas, terrores y esqueletos de pájaros. Imagina la orfandad de las cosas, el llanto de las cosas. Imagina cómo los héroes se envuelven en capas escarlatas, cómo los verdugos despliegan alfombras escarlatas, cómo las víctimas se ahogan en manantiales escarlatas y cómo el espanto, la venganza y el odio ganan batallas en tu corazón sobrecogido. Estás en medio del recinto inexpugnable del pánico y eres tú quien orquesta los crímenes, porque has sido tú. Tú, que eres capaz de imaginar, de sentir todo lo que imaginas, de fabricar todo lo que sientes, de construir realidades con tus sueños, quien ha dado vida al horror. Por eso, atrévete a cambiar la estructura del mundo. Y donde dices temor, di esperanza, porque las lágrimas también son de alegría, porque la sangre también es nacimiento, porque la belleza también es sobrecogedora y el amor un potente estallido. Por eso, atrévete, apacigua tu mente, ilumina tus ojos, imagina justicia, imagina consuelo, imagina bondad. Bueno, está bien, termina con la palabra bondad, ¿no? Está muy bien. Todo lo que está pasando. Está muy bien con todo lo que está pasando, efectivamente. Lo dicho, queridas, gracias. Gracias, Ana, siempre, por todo. Bueno, Carmen, nosotros nos vemos pronto, Nos vemos en una semanita, sí. en una semana. Gracias. Gracias, Carmen. Me alegro mucho de que vosotras os vayáis a ver. Yo me alegro mucho de haberte visto hoy y de haberte conocido. Ojalá coincidamos más. Y de verdad, todo el agradecimiento por haber formado parte de esto y gracias por esa paciencia enorme que le has echado hoy. Que en fin, gracias. No, gracias a mí por la invitación. La verdad es que estas cosas también dan mucho sentido a mi trabajo, porque es un trabajo muy solitario, un trabajo en el que no sabes realmente el impacto que está teniendo en la gente, en el lector. Y a mí esto me permite ver que tiene sentido, ¿no? Que la gente lo recibe, que os interesa, que os ayuda a entender quizá un poco mejor la obra y la verdad es que estoy muy contenta de haber participado. Muchas gracias. Qué bien. Nos vemos en la próxima. Si queréis saber más, pues seguimos. Adiós. Adiós.